Bueno, pues ya vamos al tablero, igual que hicimos con la batalla de Chiclana hace unos capítulos de la temporada pasada. Hoy tenemos una batalla y qué mejor que explicarla con un tablero delante. Parece un juego, pero no lo es. Es una cosa que se perdieron muchas vidas. Hemos dejado a estos protagonistas, los hispano-franceses, la combinada que se llamaba, bajando por la costa de Cádiz, con la intención, Luis, de llegar al estrecho y ahí con viento a favor llegar a Nápoles. Exacto, Huir, exacto. huir. Bueno, no quería huir, él quería irse a cumplir la orden de Napoleón, que hay que tener en cuenta que él quería cumplir estrictamente lo que Napoleón le mandaba. Y los tenemos en línea mirando hacia el estrecho, no como en el mapa. Los tenemos en 10 línea. kilómetros, una línea de 10 kilómetros muy difícil de mandar órdenes por Sí, señales. del último al primero No veía. un bozarrón no llegaba. Sí. Y tenemos a los ingleses que van a formar la mítica doble columna. Sí. Hay quien habla de 3, Primero de 4, hacen 5, ¿no? Primero hacen 5, pero cuando estaban a 100 kilómetros. Y a medida que se van acercando, y sobre todo ya el día 21, que los ven a las 6 de la madrugada, es cuando ya forman dos. Dos y se van buscando la popa. Estas dos que vemos que están un poco más lejanas. Eso. Y va a llegar, cuando la cosa se va a acercar, la orden, tú corrígeme, Sí, sí, porque sí, bien. hemos de decir que en el mapa lo hemos acercado mucho No a la está- costa no para están que tanto, quepan. Eso, están a 20 kilómetros más. Pero están a 20 kilómetros de la costa Trafalgar. No Sí, piensen ustedes es que están tan que cerca. fue justo aquí, ¿eh? Si no, habría cañonazos en los acantilados. Así que los echamos mar adentro. Hay una orden muy especial que algunos ven que ese es el error, pero que quizás no sea tanto. No, ¿no? no es tanto. De una línea, Él, cuando van en esa línea y divisan que vienen los ingleses para el amanecer el día 21, entonces da la orden, él viendo que las dos filas se van hacia la popa para cortarles el paso y atacar a la retaguardia, entonces Villeneuve tarda un poquito, pero finalmente da la orden de virar por redondo y poner proa a Cádiz. Al objeto luego él le explica de que si algún barco se averiaba iba a la costa que cayera en aguas españolas y rescatarlo, y por tanto es una orden buena. Y los ingleses siguen yéndose a esa dirección, buscando la retaguardia, es decir, algunos hablan cortarle el paso. de incluso hora y media y 2 horas de dar la vuelta a alguno de estos No, barcos. bueno, es que había muy poquito viento, pero estamos hablando de que la mitad de la flota franco-española no tenía experiencia. Claro, Los ya- oficiales tenían algo de experiencia, los españoles sí. Pero, sin embargo, los oficiales franceses, casi el 70% no tenía experiencia. Y este desbarajuste mítico que se habla no fue tal, sino que... No, no fue tal porque estamos hablando de que la mitad de la flota no tenía entrenamiento. De hecho, de los barcos españoles, de 15 barcos españoles, 6, la tripulación, el 90% era novata. La habían cogido un mes antes solamente de los campos y de los montes y de pastores, que es lo que hizo que Villeneuve se le cayera la moral. Porque dijo, ¿qué puedo hacer yo con pastores y vagabundos si esto no habrá quien los entrene ni los capacite? Y sin embargo, en un mes, como decía Churruca, que le hacían echar las tripas, era entrenando a la gente, día y noche, durante un mes, hasta que vieron que podían hacer algo, como ahora luego veremos. Y por tanto, el entrenamiento fue masivo, pero a pesar de todo en maniobra no se puede hacer nada, porque no salían, luego no podían aprender a maniobrar los novatos. Pero ahora veremos que a pesar de todo, la mitad de la flota franco-española contra toda la flota inglesa, hay durante casi 2 horas un empate técnico. Y las dos flotas salen tan igual de destrozadas. Lo que vamos a ver hoy aquí en el mapa, quizás alguno que sepa más o menos de Trafalgar, es esta nueva disposición. Esto solo sabía el almirantazgo hasta hace muy poquito tiempo. Siempre Han visto la línea larga y desordenada. La línea que iba de ida es la línea que pusieron de burlándose vuelta. de ellos. Es decir, una línea muy larga que era muy malo porque todos los españoles eran inútiles, los franceses eran inútiles, y eso es totalmente Era falso. como el tiro al pato, Eso. ¿no? Al patito. Eran tan buenos como los ingleses, solo que los ingleses tenían mucha más práctica y aquí la mitad de las tripulaciones no habían podido combatir. Y el combate meterse en la cabeza siempre, fueron 27 ingleses contra 19 franco-españoles. Bueno, háblanos de esta doble disposición. Sí, pues bien, cuando ya se están acercando y ya están muy cerca la doble línea franco-española, entonces Villeneuve se da cuenta que en una fila larga lo que quieren los ingleses es meter un barco a un lado y otro barco a otro, y bombardearlo entre dos y masacrarlo, y luego ir a por otro, y luego ir a por otro. Entonces, poniendo una doble fila como había ideado Escaño, el contraalmirante Escaño, cuando pasen la primera línea se encuentra con una segunda española o francesa que va a coger ahora al otro por los dos lados. Está rodeado. Y entonces, gracias a eso, ya digo, ellos no se lo esperaban. Entonces, esa doble fila hace que el que pase la línea quede emparedado y por lo tanto va a recibir cañones de un costado y de otro. Y esto no estaba escrito. en Eso lo ningún tenía lado? Escaño.
Lo tenía solo Escaño, los ingleses no hablan de ello. No hablan, ni lo saben, ni lo quieren hablar por si acaso. Hemos de decir que incluso los cuadros posteriores a la batalla, que hemos visto durante todo este programa... no lo ponen en fila. Y son verdaderamente mentiras, falso. Los barcos ingleses salen... propaganda de guerra. Pero usted tiene en cuenta que este documento lo ha encontrado ahora gracias al Bicentenario, en donde ha aparecido ese documento en Madrid, que lo tenían en una recopilación de documentos sobre Trafalgar de los tres lados, que es lo importante, de la parte de documentos ingleses, de los franceses y de los españoles, que es lo que yo estaba estudiando, casi 10 años llevo. Madre. Y entonces ahí viene un informe confidencial de Collingwood hacia el almirantazgo suyo, donde dice, justamente media hora antes de que entráramos en combate, se ordenan, se organizan y cierran en un semicírculo doble, también informado y sin empelotonarse, que es admirable y por lo que felicito a los oficiales españoles y franceses. Eso confirmaba lo de Gravina. Claro. Te digo que es que se hace mucho mejor de lo que se dice. Ahora, no le interesaba a Inglaterra decirlo y a Francia tampoco, porque el mérito mayor es de España. Ese plan es de España. El problema de España es que había muy pocos. 4.000 marineros habían muerto con la fiebre amarilla en el 1802 o 3, y aquí ahora se han traído 4.000 nuevos de los campos. Gente de los campos. Sí, yo siempre imaginaba este hombre que es pastor en la sierra, que se lo traen aquí. Pero fíjate bien, es que Villeneuve no sabía lo que son los españoles, pero es que esos pastoreros que fueron con Aníbal a Roma y estuvieron 15 años derrotando a todos los ejércitos de los italianos, es que son los mismos que eran los tercios de Flandes, eran esos pastores. Es que los españoles, noble y fuerte y capaz y valiente, y que está sin comer 2 o 3 días y no protesta. Y no pasa nada. Y por tanto, esa gente es la que de verdad era el núcleo siempre de las tropas españolas. Pero es que esa gente es la misma que en Inglaterra, que en Alemania, que en Francia, que en Italia, porque el 70% del ADN español es igual en esos países. Entonces, ¿qué diferencia hay? Entrenamiento y preparación. ¿Qué es lo que decía Escaño? Escaño decía, la Marina es práctica, práctica y práctica en el mar. Y siempre en el mar. Pues, y práctica, ¿cuál fue el primer topetazo? Vamos a ver, porque aquí vemos 2 flechas que van a entrar en este bozal. El primer topetazo empieza sobre las 12 aproximadamente, que es que el Collingwood se mete por dentro y coge al Santa Ana y él se mete aquí en medio para bombardearlo. Pero una vez que se mete dentro, se encuentra con que hay más barcos. Y entonces lo cogen a él entre 7 y lo destrozan. Lo revientan. Y luego tiene que venir el siguiente y el siguiente para empezar a hacer que esta flota empiece a venirse hacia aquí. Y este se viene hacia aquí y estos empiezan a venirse para aquí. Cortan en la línea y empiezan a traerse a estos barcos hacia atrás. Y entonces empiezan a meterse y entonces ya empiezan Ahí es donde sí se pone cruda la cosa. Ahí ya empiezan a meter más barcos, y a pesar de todo, en el combate que se hace, que es el más fuerte, entre el Santa Ana y el inglés, el Collingwood, que era el barco que más disparaba y mejores partilleros tenían, acaban en 2 horas los 2 barcos destrozados, los 2 desarbolados, con la gente que toda esta era novata. Eran artilleros del ejército de tierra que lo habían entrenado durante otro mes. Madre. Pero claro, ya no había que hacer tiros de floritura, era cañonazo acostado contra acostado. Y ahí los 2 barcos acabaron destrozados. Luego era un mérito enorme del Santa Ana, que con gente novata los oficiales habían conseguido entrenarlo al punto de destrozar al barco mejor, que más disparaba y más fuerte había sido entrenado. Sepan ustedes, como dato comparativo, Collingwood, que de las batallas napoleónicas, la que más cañones tuvo fue una con 1.500. Aquí en este mapa tenemos 5.000 cañones. Casi 6.000, porque luego tenían carronadas. O sea, fíjense, bueno, el sonido atronador que se escucharía incluso seguramente desde la ciudad de Cádiz. Sí, aquí estos empiezan a irse hacia abajo, empiezan a correr hacia abajo, pero ya te digo, se encuentra con que todo eso es un hueso, ellos mismos dicen que fue un hueso demasiado duro de roer para ellos el encontrarse con esta gente. Entonces, Santana desarbola de los 3 mástiles al Royal Sovereign, y él también lo desarbola de 3, porque todos los que venían detrás lo iba a cañoneando. Lo rematan. A pesar de todo, el Collingwood tiene que pasar a una fragata, porque ahí eso no lo movía nadie ni lo podía hacer. Se tiene que rendir luego a 3 ingleses que le acosan por los 3 lados, el pobre Santa Ana, por aquí, y finalmente, al cabo de 2 horas y media, casi 3 horas de combate, se rinde desarbolado y con más de 200 muertos y cerca de 300 heridos. Y lo que era la vanguardia, que ahora es la retaguardia, tenemos allá el príncipe de Asturias. Y esto el combate va a ser más tarde, es decir, que esto ha quedado así. Aquí ya han cortado los ingleses y han dejado esto aquí cortado. Y ahora viene Nelson. Esta es la principal. Entonces, Nelson quiere venir el primero, porque él dice, esto es muy arriesgado, muy peligroso, y si yo no voy el primero no van a hacer caso. Entonces, Nelson quiere hacer aquí como Leonidas, el famoso de los 300 de las Termópilas, porque él dice, yo voy a morir, pero todos van a seguir detrás de mí. De hecho, el siguiente que viene detrás, el Temeraire, otro barco de 3 líneas, de 3 filas de cañones. Aquí vemos nuestra Trinidad, que tenía 4 filas de cañones, 140 cañones, 70 por costado, el barco más grande del mundo.
con 5.000 toneladas de desplazamiento en ese momento. El Victory, que los ingleses dicen que es el barco más grande del mundo, tiene 3.000 toneladas de desplazamiento, es casi la mitad. Y por tanto, este barco era la joya, la flor de toda la tecnología mundial, el civil escorial y militar, de los mares, el escorial de los mares. Y era lo que los ingleses querían. Ellos en esta batalla querían coger a este barco. Tener en cuenta que España tiene 60 barcos en toda España y América. Los franceses tienen 80 y los ingleses tienen 380. Pero este barco era mejor que todos los ingleses. Por eso ellos estaban como locos por cogerlo. Hablando de este barco, ya que lo tenemos aquí, y para comprender lo que va a pasar ahora, se le critica de que la maniobrabilidad... Falso, es otra denigración de este barco para degradarlo y que no hagan más como este. Este barco, cuando lo arreglan en Cádiz, el último arreglo que le hacen, Pante de Trafalgar, sale, hay un informe que dice que era tan maniobrero como una fragata, que pesa 500 toneladas o 600 toneladas. 10 veces menos. Era una maravilla. Por eso ellos se lo quieren llevar a Londres, ponen a 2 barcos grandes para llevárselo y viendo que el temporal los echaba con la costa, luego veremos qué hacen con él. Exactamente, no adelante. No adelantamos. Porque es construido en La Habana, en caoba, con paredes de 60 centímetros, de 3 puentes solo. Sí, luego le añaden otro, el cuarto, y le hace el barco más grande del mundo. Y más unos potente. 1.100 marineros dentro. 1.115. Madre mía, una cantidad ingente de personas que duermen, después, comen... Sí, pero espérate ahora a ver cuánto hay que reunir de ingleses, según ellos, súper preparados para poder acabar con este. Ahora después lo veremos. Lo veremos, porque hemos dejado aquí a los principales. Victory queriendo cruzar por la popa del Santa Ana, por la copa del Trinidad y por la proa del Bucentaure. Estos barcos han caído, cuando ven que se les viene encima, estos barcos caen hacia afuera, pero como ha visto nuestro capitán Uriarte y el contraalmirante Cisneros, que van en el Trinidad, como el inglés ha cruzado por la popa del Santa Ana, y por tanto al cruzar por la popa del Santa Ana ha entrado, ha podido romper la línea. Entonces él dice, si seguimos navegando nos cruza la línea. Entonces frena el barco poniendo en facha todas las velas. Y lo frena. Exactamente, recoge velas, ¿no? Para que este no se le cuele por la popa, sino se le quede delante. Porque este venía así, venía así como una flecha para acá, para cruzar. Entonces se le queda parado delante. Pero ¿qué pasa? Que esto sigue. Esto no para. Estos se van a quitar del medio. No, pero, casi, pero ellos tenían que haber parado al ver que estos paran, pero ellos no tienen mucha presión. Estos son los que peor preparados están. Y los 4 franceses son los peores, los que menos ganas tenían de combatir. Se siguen viniendo, y se siguen viniendo por aquí. Y estos se siguen viniendo por aquí. Entonces aquí fíjate lo que nos van a quedar. Nos van a quedar Trinidad, el Bucentauro y el Redutable que viene detrás. Y este es el Redutable y el Neptune. Este es el Neptune, vale. El Neptune se queda de más para atrás, este aquí. Entonces, este barco, estando a 300 metros, es la distancia a la cual estos barcos, con bola encadenada, que son 2 bolas de cañón, con una cadena en medio, desarbola. Claro. Corta los mástiles, corta las jarcias y lo deja sin vela, no tiene propulsión, ese barco es muerto. Ya no tiene nada que hacer. Pues bien, cuando está a 300 metros, el capitán Uriarte ordena que no se dispare nada hasta a 300 metros, que es cuando es efectiva la bola encadenada. Y entonces, cuando está a 300 metros, comienza a disparar todos los cañones a la vez. Madre. De la primera andanada corta el trinquete y el palo, el bauprés, y destroza jarcias altas de lo que es el vuelo del palo mayor. Sí, Entonces, digamos que pierde todo esto. pierde todo el trinquete, todo el palo trinquete. El bauprés es este. Este es el trinquete, con todas las velas, pero cortado por aquí, a un tercio del palo macho. Este le rompe vergas de arriba, del palo macho, del mastelero y del mastelillo. Rompe el mastelero y el mastelillo. De la segunda andanada cortan este palo por aquí, por debajo de la verga mayor, y se queda sin velas de proa ni vela media. Esto todo cae abajo. Y además de eso, corta todo el palo de mesana por la popa. Y la rueda del timón la arranca y ya no tiene gobierno. Y se queda este barco sin velas, todas las velas encima y no puede disparar. Se queda ciego. Un casco muerto. Y tapado por todos los sitios. Se dice que la alegría en el Trinidad es enorme, ¿no? Pero espérate que se le cae este mástil y queda en el suelo, en el agua, con los obenques por el costado de babor, y este barco hace así. Y se para, pegado al Trinidad nuestro, a 70 metros y sin movilidad y sin disparar, porque está tapado. Para matarlo. Entonces, esto empieza a cambiar para poner vela redonda, vela maciza y vela de fuego, para que arda, para dispararle ahí. Pero ¿qué ocurre? Aquí es donde viene el gran error de la falta del conocimiento de los oficiales y marineros franceses por culpa de la revolución. Si quieres ser revolucionario, estudia mucho, no te dediques a gamberrear, porque entonces mira lo que pasa, que no saben parar el barco, sino aprobándolo al viento. El viento viene del noroeste. Aproba el viento, para no chocar contra el Trinidad, no saben ponerlo en facha, sino que saben aprobarse al viento. Y este igual, Redutable se aproba al viento, ¿y qué ocurre? Que esto el viento se lo va llevando, se va parando, hasta que se mete aquí. Madre.
Entonces, En vez de hacer en un ese jaque momento mate- no puede disparar y se queda totalmente vendido. Yo hubiera disparado, Pero hombre. ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces? De que este barco tropieza con este y Se enganchan, se ¿no? enganchan con las anclas y empiezan a batir y se vienen por aquí, se quedan así. Bueno, se quedan ahí todavía, espérate, se quedan aquí. Entonces, el que viene después es el otro barco de 3 cubiertas, grande como este, ¿eh? No es tan chico, es Sí, grande. bueno, yo Es era que por ellos destacarlo. meten 3 barcos grandes delante, porque es lo más grande. Estos tienen 100 cañones y son de un tamaño parecido, más pequeño que nuestro Trinidad, pero un barco grande también. Y entonces, meten el Temerer, cruza por aquí en medio, que eso no lo explica nadie tampoco. Hacen lo que llama, se hace el sándwich. 1, 2, 3, 4 y 5 Madre. barcos, todos paralelos, pegados y parados todos. ¿Qué pasa aquí? Que el viento empieza a batir y nuestro Trinidad quiere salir de ahí porque aquí no puede disparar ni hacer nada y se le vienen encima. Entonces empieza a navegar nuestro Trinidad, a levantarse, y ahora el Bucentaure, viendo la hazaña de cómo han frenado a los ingleses y se han cepillado al Victory, dice: yo no me separo de esta gente. Es como un niño chiquitito que se abraza a las piernas de su padre y no Claro, lo deja de tengo mover. aquí un- Se engancha con este y este empieza a navegar y este se le pega y no lo deja de moverse. Entonces, este que es un barco de doble línea, que es el Neptune. ¿Dónde está? Aquí está. El Neptune está ahí. Este atraviesa y se pone aquí y empieza a cañonear al Santísima. Trinidad y al Bucentaure. Y estos a su vez empiezan a batir y se ponen aquí el Victory, aunque está enganchado y combatiendo y sin velas, pero todos los cañones disparan, luego están disparando. Y ahora por el otro lado viene el Neptune, que es este. Este es el Neptune. No, Conqueror, a ver. Cojámoslo como el Neptune. Sí, el Neptune. El Neptune. Viene por aquí y se pone por este costado. Esto es a la 1 de la mañana. Entonces, en este momento están disparándole a la popa del Trinidad y a la popa del Bucentaure el Neptune, el Temerer, el Victory y por el otro lado viene el Conqueror y viene el Agamenón. Pero hay 3 que están. Este momento es a la 1. En este momento es cuando Villeneuve, que había dicho que nunca iba a llamar a ningún oficial francés, porque como lo llamara alguien a combatir era un deshonor y una vergüenza, que ellos tenían que venir a donde hubiera combate, que no hubiera nadie sin combatir. Sí, que no hay que llamar, que tienen que venir. Tienen que venir, y no viene nadie. Y entonces en este momento pone Villeneuve la bandera de que acuda todo el mundo al combate, para que esta gente venga. Y Dumanoir no responde. Pero claro, no es Dumanoir, son los que están con Dumanoir. Dumanoir lo tenía ahí Hay una amarrado. especie de lo tenía- motín, ¿no? Esa, no quieren irse para atrás, quieren Viendo la que seguir. se está liando. Eso no quieren, se van. Y entonces a Dumanoir le acusan porque Dumanoir hay que darse cuenta que luego después le hacen un juicio, Napoleón, y lo exoneran de culpa. ¿Por qué? Ah. Porque él diría: yo no he podido, me tenían ahí con un cuchillo Claro, en el yo no cuello. manejo las velas, son mis marineros, que me tienen claro. un cuchillo, como dice, como te muevas te matamos aquí. Se dice también que algunos sí volvieron, ¿no? Ahora después veremos. Ya muy tarde, 3 horas después, vuelven 2. Ya no tenían nada que hacer. Ya no. Te digo que eso no sirve para nada. Entonces, a partir de este momento, cruzan a este lado 3 barcos más y ya se ha acabado, ya hay dos batallas, una aquí y otra aquí. Pero una aquí que solo combaten 3 franceses, el Trinidad, el Bucentaure y el Redoutable. Estos 3. Este con el Victory, que se han venido aquí, se quedan al lado. Victory ya se ha quedado fuera de juego. Victory está desarbolado, está sin problema, y aquí hay que decir ahora, justo a la 1:10, 1:15, un francotirador del Redoutable, como no hay palos, ni hay mástiles, ni hay obenques, está toda la cubierta libre, venga Nelson con las medallas, dispara un tiro que le entra por el cuello, le da en la columna vertebral y muere, Hemos al cabo decir de 3 horas. Que la casaca la tienen en el museo Claro. y se ve Pero aquí el disparo pero como le sale. matan gracias a que el Trinidad ha dejado barrida toda la cubierta. Y entonces allí se ve muy bien. Tener en cuenta que estos barcos, fíjate, el barco más grande del mundo tenía 66 metros Madre. de cubierta. Y aproximadamente 18 de manga, pero sin velas, y si no ven que eso era como una playa ahí abierta que desde arriba se veía muy bien, y el barco que estaría el otro a 15 metros de él se lo mató. Lo mató. Así que Nelson, este héroe británico, el que mandaba en esta flota, perece aquí. Sí. Y bueno, hoy día en Trafalgar Sí, podemos ver su estatua. el Churruca le llama a Nelson el Quijote. Dice, este Nelson es un Quijote, como diciendo que era un hombre que no se regía por la realidad, sino regía solo por ideales, iba un hombre atacando a muerte, un romántico. Es decir, que no era un hombre científico, sino era un romántico y un tío de un valor desmedido, y eso es lo que destacó él. Lo único que al Imperio inglés le interesó hacer un héroe para tener a alguien con quien honrar, pero lo tratan muy mal. De hecho, la mujer con la que él vivía
la desprecian, no le dan dinero, dejan de morir de hambre, a la hija la recogen pero no la tratan bien, es decir, que hay luego una serie de acciones un poco larga. bastante malas. En los dos bandos van cayendo, porque se ven rodeados incluso barcos por 6, 7 británicos, ¿no? Bueno, hay la parte final, es decir, estos siguen entrando y rodeando, Pero ¿qué pasa? Que como faltan 10 barcos que no han entrado en juego, y aquí hay 3, 4, 5, 6 barcos que se quedan a sotavento porque no saben maniobrar bien, porque son lo que os he dicho, hay 6 que no han navegado nunca y otros que han estado muy poco tiempo navegando. Luego entonces, aquí empieza a haber superioridad de los ingleses, de forma que a la hora de la verdad combaten 27 barcos ingleses contra 19 franco-españoles. Entonces es la mitad. Es la mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los otros son, cuando se aproximen uno contra otro, siempre va a haber 2 de los otros contra uno de los nuestros. Pero es que, como luego después, en las maniobras que siguen, se van produciendo alguna rotura de barcos, los marineros franco-españoles no sabían reparar las averías, pero no estaban entrenados, no eran carpinteros de ribera que sabían preparar un mástil y ponerlo si se partía, o una vela que se rompe, empalmarla, eso no lo sabían hacer. Cuando le quitaban algo se quedaba roto y no lo arreglaban. En cambio los ingleses, barcos que desarbolan 3 o 4 veces, a la hora, media hora estaba otra vez funcionando y otra vez marchando. Por tanto, eso lo dice Escaño. Dice, es que nosotros no tenemos marineros, y los ingleses lo reconocen, dicen, nosotros tenemos en los barcos, el 70% son marineros, y en los barcos franceses y españoles solamente el 20 o el 30% son marineros. Me viene ahora a la mente, hablando de lo de la leyenda negra y la propaganda de posguerra, que el Victory en todos los cuadros aparece con su velamen puesto, agujereado un poco, totalmente falso. Pero fantástico el barco. Que se vea la mentira. Pues bien, ahora este barco, vamos a ver, primero se van contra el barco de la insignia de la flota, que es el Bucentaure. El Bucentaure lo rodean 6 barcos, pero digo, el Bucentaure no se quiere separar de nuestro Trinidad, él va pegado ahí, pegado. De hecho lo critican muchos franceses, dice, ¿este tío qué hacía? Estaba todo el tiempo detrás del Trinidad, corriendo y escondido detrás de él. Por tanto, estos barcos se colocan aquí, este barco y este se quedan totalmente rodeados, a este le ponen un remolque, porque este ya no andaba, no funcionaba, y este barco ya lo capturan, y ahora atacan 6 barcos al Trinidad, o sea, además se ponen por la aleta, donde ellos no pueden disparar bien y ellos sí, y por la mura. Entonces, lo rodean 6 barcos, los ingleses, este se viene otra vez para acá, se coloca aquí en medio y dispara hacia este y hacia este. 6 barcos desarbolan totalmente al Bucentaure. Y finalmente, fíjate cómo estaría, imagínate lo que sea cuando hay cañonazo, no se oye nada. Pues bien, el mismo Villeneuve reconoce que cuando ya le desarbolan, él se acerca a la popa de nuestro Trinidad y llama a voz que le echen un remolque, para que el remolque se lo lleven de allí. Pero qué pesado. Y entonces él dice, de aquí. Y yo le estoy llamando y no tuvieron la deferencia de contestarme. ¿Cómo te vas a enterar con 6 barcos cañoneros? Pero es que no es lo malo eso, sino que es que cuando se ha producido el que se le han puesto por delante, ahora cuando el Neptune se le mete aquí a la aleta, a los nuestros, y a 20 metros empieza a cañonearlo sin poder responder, nuestro Trinidad quiere arribar y presentarle el costado y barrerlo y quitarle otra vez todos los mástiles que lo podía haber desarbolado y haberlo hundido. Pero dice, no podemos porque este se está echado encima nuestro y no nos deja de que la popa caiga a estribor. Es decir, no solo ha impedido que se hunda el Victory, tampoco impide que desarbole al barco inglés que se ha metido Temerer, que es de los grandes. Y ahora encima viene a decir que le echemos un remolque. Anda, hombre, vete a paseo. No le hacen caso. A paseo se fue, el entonces Bucentaure. este se rinde, lo cogen ya y se entregan. Contra este han combatido 6 barcos, ¿eh? Pero tú imagínate, aquí ya no hay más que esto, los otros se han ido, no aparecen. Y ahora, cuando ya antes de rendirse, que es hacia las 2 y pico, él manda la segunda señal, que es que venga a la vanguardia aquí a combatir. Y que vire por redondo, que es que haga esta virada que es más rápida. Pues bien, el Dumanoir no lo quiere hacer, no Dumanoir, sino los que mandan en él. Le hace que vire por avante y tardan 2 horas en dar la vuelta. Con remo echan los botes al agua, van remando y dan la vuelta y cogen a 4 barcos. Y estos dicen que se van a ganar Barlovento, se van por ahí. En cambio, un español y un francés se vienen directos aquí a acabar. Y hay 4 que no tienen ni idea y se van batiendo y no hacen nada los pobres. Entonces se vienen para acá otros 2 barcos, estos se quedan aquí. Que estos 2 barcos llegan ya hacia las 4 de la tarde, ya no tiene que hacer ya no hay nada, machacan, barrer, ¿no? Se los cargan. Y estos se van para allá, se van luego para Francia, estos 4. Que digo, no tiene la culpa de Manuel porque en el juicio que le hacen dice, este no tiene culpa. Pero claro, no van a reconocer que al tío lo amenazaban los marineros y los oficiales, sino que se calla, a este lo perdona, porque era aristócrata también. Y el hecho que era aristócrata en aquella época era cortarle el cuello. Y el Santísima Trinidad, que es la joya de la corona y la posesión. Trinidad, ahora mira tú lo que pasa. Se le meten 8 barcos ingleses, 4 de 100 cañones.
4 de 100 cañones. Multiplique, Lo rodean por todos los sitios. 400 cañones. Este era malo, este barco era malo. Pues no veas si llega a ser bueno. Entonces tienen que traer 100 de los barcos. Estos 8 barcos, primero se le ponen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se le ponen 6 disparándole por todos los sitios. Siempre fuera de los traveses, que es donde este se lo podía cargar. Lo desarbolan de todos los palos. Y a las 4 se está combatiendo prácticamente casi 4 horas. Hasta que ya, desarbolado de todos los palos, ya no puede maniobrar ni puede moverse con la mayoría de los cañones desarmados, se le meten otros 2 más y se le meten 8. Y entonces a los 8 tiene que rendir la bandera española y poner una en el costado inglés, ponía la bandera inglesa para decir ya no disparen, ya no tenemos munición ni los cañones ya no funcionan ni nada. 8 barcos lo rinden. Pero es que ha combatido él con 9, porque había pasado otro antes que combate con él. Entonces fíjate bien, un barco de 140 cañones, con 1.100 hombres. Han combatido 9 barcos ingleses, 4 de 100 cañones, de los grandes, y 6.500 hombres. Pues no era tan malo. Y 800 cañones, contra 100 cañones, 140 han combatido 750 cañones, aparte de las carronadas. Con lo cual, a este barco, 2 barcos grandes lo cogen y se lo quieren llevar para Inglaterra. Llevan a Gibraltar para arreglarlo y de allí se lo quieren llevar a Inglaterra. Pero el Santísima Trinidad, que se los quieren llevar como gran joya, como... no, el prototipo de somos la primera potencia mundial a la hora del mar. Le ocurre algo, que es que, no hemos dicho, bueno, este día hay una gran tempestad... Al día siguiente, por la noche. Por la noche... Pero espera, casi mejor, vamos a ver el otro. El último vamos al otro, venga, el último Príncipe de episodio Asturias. antes de ir acabando. Entonces, el Príncipe de Asturias lo cogen, estos se rodean, esto aquí se forma una melee de toda esta gente, unos cuantos que, como he dicho, se han ido para atrás, otros han ido cayendo a sotavento, este lo cogen preso ahí, y este, viene el monarca, también se queda aquí combatiendo. Entonces, Príncipe de Asturias, con un francés que se le pone por aquí delante y otro francés por detrás, y lo reconoce esos escaños de que un francés que se le pone por delante y el otro que se pone por detrás combaten muy bien y le cubren muy bien la proa y la popa. Nuestro Churruca se queda solo a la popa y quiere venir a ayudar al centro, porque allí estaba el Bahamas, que estaba un amigo suyo, que era el que él quiere ayudarle, y se viene aquí combate. Contra Churruca, con el barco más rápido que tenía, que era San Juan de Nepomuceno, combaten 6 barcos ingleses, uno de 100 cañones, y los otros 5 de 74 cañones. Y está 4 horas combatiendo, hasta que le arrancan la cadera, y por eso él pide que le traigan un tonel con harina para meter la cadera, porque no le pueden hacer torniquetes, si le hubiera sido la herida más baja, sí, pero es que se queda con la cadera cortada. Entonces él aguanta como media hora hasta que muere ya, y ya el pobre lo entierra. Y en ese momento ya se rinde el barco y lo cogen, 6 barcos de los ingleses, pero en total el combate con 10 barcos. Madre. Churruca. Y él mismo era el que apuntaba, disparaba, iba a proa, iba a popa, hasta que en una ocasión le coge el cañón y se lo carga. Pues bien, ahora este es ya la perfección, porque yo estaba haciendo la milicia naval, entonces cuando hay un hijo de un gran personaje de España, uno de los grandes, pues le ponen a los mejores que hay de toda España, mejores artilleros, mejores marineros, mejores sargentos, mejores tenientes, mejores alféreces, los mejores. Entonces, cuando vienen los ingleses embalados a cogerlo, porque la presa principal del Collingwood era coger al Príncipe de Asturias, era el barco insignia, era el mejor barco que había. Pues bien, estos ingleses se ponen aquí y se le ponen 8 barcos rodeando a nuestro Príncipe de Asturias, estos 2 barcos. Y entonces, al principio vienen todos muy alegres a acercarse y pensaban que era como esto los otros, va a no ser tenían facilito, experiencia. Entonces, estos que se pusieron aquí al costado, en menos de 15 minutos, desarbolaron a 2 de ellos y ya se quitaron, y a partir de ahí, fíjate, los rodearon y dijeron, ya está, este ya lo tenemos también. Se pusieron así, este resto se quedó aquí, formando una pelotera aquí, y estos ingleses venían en esta zona así, cogiéndolo. Pues bien, empieza a disparar el Príncipe de Asturias, a partir de 600 metros no lo deja de venir. Estos barcos desarbolados y se quedan para afuera, estos barcos desarbolados y se quedan para afuera. Y después, de los que no participaban ya aquí, cuando rinden estos, se vienen para abajo, todos estos, y empiezan a ir capturándolos, y a pesar de todo, el Príncipe de Asturias sigue expulsándolo, de forma que al final del combate sale el Príncipe de Asturias indemne y reúne a 11 barcos, de los que habían quedado sotaventeados por aquí, por el sur y por el norte, y es los que se retiran hacia Cádiz. 11 barcos consiguen retirarse a Cádiz. Todos estos no habían participado. ¿Cuántos hay aquí? Estos. Por ejemplo, 4 que se van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos se quedan aquí. ¿Forman un convoy? Fuman un convoy y se vienen para Cádiz. Estos 11 se salvan por aquí. Aquí quedan los 27 ingleses, de los cuales hay
5 que se van a ir al fondo con el temporal, que eso no lo han dicho nunca los ingleses, No, nunca. pero sí había fuentes oficiales, esas 5 se han hundido. 21 destrozados que había que ir remolcándolo con la fragata porque no se andaban y iban para Gibraltar como locos. 21 destrozados que no valían para nada. Y solo llegan ahí 4 barcos de los nuestros allí, porque el Santísima Trinidad se va a hundir. Se viene aquí. Es decir, el Santísima Trinidad nuestro, cuando viene por aquí, lo llevan 2 grandes de 100 cañones, el Prince y el Neptune, de los mejores para llevarlo, que es que para ello era lo más importante. Pero estando por aquí, pasado ya Cabo de Trafalgar, viene un temporal tan grande que ellos ven que viene aquí, a la playa de Zahara. Y para que no cayera en manos de los españoles, lo vuelan y lo hunden. Y está por aquí hundido, más o menos a más de 120 metros de profundidad. Bueno, y estos son los que se salvan. Que ahora vamos a ver qué va a pasar con ellos. Se van con un manual. Aunque sabiendo todo esto tiene reflejo luego en la literatura, que de esto hablaremos ahora, ya en la última parte del programa, porque Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, crea una novela histórica. No todo lo que cuenta es verdad, está novelesco. Entonces vamos a ver un vídeo que nos va a hablar un poco de este episodio en el que él se basa. Adelante, compañeros. Trafalgar es la primera novela de la primera serie de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Aunque inició su redacción en enero de 1873, se sabe que inició la documentación 1 o 2 años antes, cuando conoció, según sus palabras, a un viejecito muy simpático de corta estatura, con levita y chistera anticuadas. Se apellidaba Galán y había sido grumete en el gigantesco navío Santa Trinidad. Tras dicha conversación, Galdós pergeñó el perfil del protagonista, Gabriel de Araceli, un mozalbete que, como él mismo explica, nació en Cádiz y en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. Gabriel se enrola en el Santísima Trinidad y a partir de sus vivencias se desarrolla la trama de estos episodios, parte fundamental de la historia de España. Sin pretender un texto de carácter histórico, Galdós perfila algunas ideas sobre la catástrofe, que hoy día los historiadores aún consideran como válidas. La antipatía que el pueblo español sentía por el francés, aún siendo su aliado, y la suspicacia que sentía el pueblo por Godoy y el rey Carlos IV, que consentían en todo a Napoleón. Además, Galdós insiste en que la derrota se debe a una mala preparación de la batalla. Se entrega el mando a un Villeneuve inexperto, cuyo ascenso fue fruto más de la revolución y de una suerte en la que Napoleón confiaba. Pero sobre todo, la decisión que determinó el desenlace fue lo que separó a franceses, deseosos de una batalla en alta mar, y españoles, que preferían esperar en el puerto al inglés. Una obra de tal importancia que el propio Max Aub, en su Manual de Literatura Española, comenta: perdiérase todo el material histórico de esos años, salvándose la obra de Galdós, no importaría. Sí, dime Luis, porque me estabas comentando. Que dice precisamente cuando habla de que hay un momento en que el grumete piensa que están ganando, es cuando precisamente desarmó el Trinidad al Victory, lo deja seco. Y ahí es donde de verdad esa da vericidad a lo que dice Galdós del grumete, porque es que de verdad, todos pensaron que habían ganado. Pues bueno, recomendable este libro, luego le vamos a preguntar a Luis también otros muchos más, pero sobre todo queda una parte que está ya en Cádiz capital, si la vamos a vivir, que es cuando vuelven este convoy de vuelta a la ciudad, la tormenta está cruda, hay barcos que crean ellos a mano unas arboladuras, bueno, unas velas para llegar como sea al puerto de Cádiz. Y hemos preparado un vídeo más o menos indicando cómo se llegó a la bahía. Aún se conservan los ecos de la batalla frente a nuestras costas. Restos de navíos que la tempestad acabó por destruir. Unos llegaron a la bahía de Cádiz, arañando los arrecifes de San Sebastián. Otros, en su deriva, alcanzaron sin gobierno la costa del puerto de Santa María, Rota y las arenas de Sanlúcar. De algunos de ellos hemos sabido no hace mucho sobre sus restos, como por ejemplo el Fugoch, hundido frente a las playas de Santipetri, o el Bucentaure, cerca del faro de las Puercas. De los demás sabemos que el San Francisco de Asís cortó sus cables y se precipitó hacia la orilla norte de la bahía de Cádiz, cerca de la fortaleza Santa Catalina. El Rayo, incapaz de entrar en la bahía de Cádiz, quedó varado cerca de Sanlúcar.
El Indontable, el Monarca y el Werwick quedaron entre Chipiona y la desembocadura del Guadalquivir. Pero de todos los barcos perdidos, el Santísima Trinidad quizás sea el barco más buscado. Aunque apresado y remolcado por los ingleses tras la batalla, fue desalojado, ya que se hundía irremediablemente, y aunque los británicos hicieron todo lo posible por evitarlo, el barco fue abandonado y se hundió en un lugar que la Armada y algunos expertos saben localizar. Estas imponentes naves aún descansan bajo las aguas de nuestra costa, con los restos de los cientos de hombres que perecieron en el combate y tras él un rosario de vestigios de una de las batallas marítimas más famosas de la historia universal. Con respecto a los supervivientes de estas naves, el pueblo de Cádiz se volcó con los que iban llegando a la costa, algunos incluso a nado. Muchos de estos hombres eran británicos pertenecientes a las dotaciones de presa, que iban a bordo de los buques capturados de la Combinada y que se hundieron posteriormente y que fueron acogidos de manera admirable en sus humildes viviendas sin mirar su procedencia. A los ingleses les impresionó cosa como que los propios soldados españoles cedieran sus camas a los prisioneros británicos y que el marqués de Solano, gobernador entonces de Andalucía, ofreciera los hospitales de Cádiz a los ingleses para sus tropas y sus prisioneros antes del colapso de Gibraltar. Tiempos en los que la humanidad estaba presente tras una dura batalla. Pues sí, tras una dura batalla quedaba un resto de humanidad entre los habitantes de nuestra ciudad, incluso de la provincia, de la costa, que a estos náufragos, a estos heridos, importando cualquiera que sea su nacionalidad, pues bueno, los curaban, ¿no? Los trataban bien. Pero una pregunta desarrolla este vídeo, que es el Santísima Trinidad. Yo me he metido hasta en foro de buceadores y no, está aquí, la Armada sabe dónde está, el CAS, pero se sabe que está un poco más allá, ¿no?, del Cabo Trafalgar, ¿no? Aquí que tenemos la carta náutica. Sí, nuestro grupo de investigación de Asociación de la Carabela Niña, de la nao Santa María y del navío Santísima Trinidad, llevamos 10 años investigando todos los documentos y toda la información tanto española como inglesa, y hemos localizado el sitio exacto donde lo podemos encontrar, y cuando se pueda y tengamos recursos, pues poder sacarlo y hacer un Museo Internacional de la Navegación con ese barco como el emblema de la navegación a vela, el barco más grande del mundo de su época y el barco más importante de toda esa época, del descubrimiento de América hasta, digámoslo así, al comienzo de la edad casi ya contemporánea. Ese barco, dicen la fuente y la propaganda inglesa, que se iba hundiendo, y es falso. El barco no se iba a hundir, el barco lo que iba era a varar a la playa de Zara, y por lo tanto allí podía ser rescatado por los españoles, reparado y volver puesto a navegar y volver a infundirle el terror que les infunde hasta el punto de haberle borrado hasta la memoria. Por tanto, ese barco lo vuelan los ingleses, le hacen perforaciones por el costado para que se hunda, como así ocurre, y se hunde pues al sur del Cabo Trafalgar, en mar adentro, con una profundidad de unos 130 140 metros. El sitio lo tenemos perfectamente localizado y preparado para, cuando tengamos recursos, sacarlo y hacer ese museo, donde ese será el barco más emblemático de todos los buques de vela del mundo. Y una pregunta, Luis, como consecuencia, y nos queda muy poco tiempo ya, en un minuto así, consecuencias de todo esto, bueno, hoy día las padecemos, pero digamos que es la casi puntilla final, ¿no? Bueno, para España casi, ¿no? Para España no, porque España lo que va a perder solamente van a ser 9 barcos, y esos 9 barcos luego, con los 5 franceses que se capturan luego con la revuelta contra Francia, hace que solo España pierda 5 barcos. El problema para España es que cuando entra Napoleón y se apodera de toda España, lo que hace es destruir todos los astilleros, todas las fábricas, todas las empresas, y nos lleva a la Edad Media. Y luego los ingleses, cuando vienen a ayudar a expulsar a los franceses, se dedican a remachar lo poco que ha quedado, y ya deja España en la ruina, no tiene industria, no tiene comercio, no tiene nada, y esa etapa desde 1814-15, con la guerra luego con Fernando VII, que era otro desastre, pues hace que España necesite casi 100 años para levantar cabeza. Y luego, como encima cortan, no es lo que los ingleses hagan, los ingleses intentan apoderarse al año siguiente de Trafalgar, de Argentina y de Uruguay, les dan una tunda, una paliza, que vuelven de allí y no quieren ir más. Ellos se dedican luego a dar dinero a los hispanoamericanos para que se independicen. Pero no es culpa, es decir, España
se le hunde su imperio, no por los ingleses, sino prácticamente porque España se queda sin capacidad para producir barcos. De hecho, Fernando VII tiene que comprarle a los rusos unos barcos apolillados que no valían para nada. Sí, exactamente. Aquí no se podía hacer nada, es que destruyen toda la industria. En la historia del San Telmo, esos barcos rusos son protagonistas y no llegan ni a América, a la mitad de ellos. Es que la ruina es que nos dejan sin industria, nos dejan sin comercio, y España pasa a depender nada más que del campo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Necesitaríamos en verdad unas 4 horas más, desde aquí lo pedimos a dirección, para explicar bien todo esto, porque hay muchísimo más. Por supuesto, recomendar lecturas, Benito Pérez Galdós, pero el año pasado o hace poco sacaste el libro sobre Trafalgar. Sí, ¿El nombre del libro? Lo que pasa es que ahora mismo estamos haciendo una revisión y lo vamos a sacar en octubre. ¿Y el Pero nombre va a llamar exacto, para saberlo? Trafalgar. La verdad de una batalla, que sería el nombre que ahora mismo lo tenemos, que esperamos sacarlo para dentro de un par de meses. Bueno, pues esperan, y para estas Navidades el regalo perfecto para uno mismo, además. Yo me regalo muchísimos libros, Luis. Luis, muchísimas gracias por explicarnos tan bien, y por fin yo puedo comprender Trafalgar, es una cosa que en mi mente no está entraba. muy confusa, había una cantidad de informaciones confusas que no se arreglaban bien. Gracias a Julio Terrón, por supuesto, por sus explicaciones y por habernos dejado. Lo de esta mañana ha sido una verdadera aventura. Cómo traer a la Santísima Trinidad a Onda Cádiz. Ya un día contaré la aventura. También todo este maquetismo, ¿no? Sobre las troneras y aquí los COIs, etcétera, que no nos ha dado tiempo a explicar, pero bueno, vemos como hay personas en Cádiz que sí que se vuelcan con la historia de nuestra armada, de nuestro mar, y que hoy día, bueno, cuando vayamos estos días a la playa, pensad que delante, muy poco delante vuestra, a unos metros, pues hay parte de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Luis. Espero que vengas sobre todo a hablar de Colón. Vale. De eso ya te preguntaré bastante. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa, que quién sabe de qué irá. Así que hasta la próxima, amigos.